Hola y bienvenido a este video tutorial. En este vídeo veremos cómo almacenar archivos en Firebase a través de Cloud Storage. Lo primero que voy a hacer es instalar los módulos de Node necesarios para este proyecto. Voy a Terminal, Nuevo Terminal y escribo npm-i o npm install. Mientras se instalan los módulos, voy a modificar un poco el proyecto, cambiando el código del archivo home para el archivo about. Una vez copiado y pegado, solo tendré que modificar el nombre del archivo en la parte de exportar. Para el archivo home utilizaré el componente de Bootstrap, tarjetas con sistema de rejillas, para crear un bucle for y tener una presentación bonita de mi base de datos e imágenes. Voy a copiar el script, es igual que el que utilizamos para obtener los datos en la tabla, con el método obtener datos en la parte de métodos y la llamada al método en computed. Voy a compilar el proyecto en modo desarrollo con npm run server. Podremos ver las tarjetas con las imágenes de Cloud Storage y los datos de Cloud Firestore. Si pinchamos en About, veremos el formulario y la tabla que hemos hecho hasta ahora. Voy a corregir la barra de navegación para que ocupe toda la página en el archivo About, eliminando el div con la clase Container. Voy a guardar y a ver el resultado. He arreglado la barra de navegación, pero la tabla ha sido afectada por el cambio. Voy a añadir la clase Container solo a la tabla con una etiqueta div de apertura antes de la etiqueta tabla y por supuesto la etiqueta de cierre después de la tabla. Guardo y compruebo que la tabla ha vuelto a su sitio. Voy a continuar añadiendo un input de archivo que me permitirá seleccionar una imagen a través de ventanas. Lo voy a copiar y a pegar encima del botón guardar. Voy a copiar también una etiqueta de imagen para mostrar el archivo antes guardado. Lo voy a colocar después del botón guardar. Tenemos que añadir en la parte de data las variables archivo y dato de imagen. Por último, copio el método y lo pego en métodos. Voy a guardarlo y comprobar que todo funciona. Si pulso en examinar, selecciono una imagen y la abro, puedo ver la imagen que he seleccionado. Voy ahora a añadir un nuevo botón a la tabla. En la parte de columnas, añado la nueva columna editar, después de la de correo, y luego en la parte de filas añado el nuevo botón editar, después de correo. Voy a copiar en data el dato editar que utilizo en el botón. Voy a pegarlo después de dato de imagen. Lo inicio como falso. Voy a darle funcionalidad al botón con el método obtener dato por ID.
Primero importo el método getDoc. Con este método obtendremos los datos de la fila y rellenaremos el formulario evitando introducir de nuevo todos los datos. En este caso, a través del ID, el método getDoc comprueba si existe y si existe obtiene por una parte los datos y por otra parte el ID. En el caso de que no exista, nos lo muestra por consola. Este método lo tenemos en la página oficial de Firebase. Aunque yo lo he hecho con el ID, también podemos obtener datos con otras referencias. Comprobemos el método. Si pulsamos en editar, rellenamos con los datos de la fila nuestro formulario, evitando reescribir todos los datos de nuevo. Para actualizar los datos, crearé el botón de actualizar. Voy a modificar el botón guardar y añadir el nuevo de actualizar. Dependiendo del estado editar, se mostrará uno y se ocultará el otro. Guardo y pulso en el botón editar y cambio el botón guardar por actualizar. Esto lo conseguimos con VShow de View, que a través del estado de editar oculta o muestra los botones. En el botón editar tenemos el script que cambia el estado de verdadero a falso. Simplemente con el signo de exclamación modificamos el booleano que guardamos en data como editar. Iniciamos editar como falso. Vamos ahora con la parte del almacenamiento. En el archivo main, en primer lugar, realizo las importaciones necesarias para trabajar con Storage. En segundo lugar, inicializamos Firebase y creamos la referencia al almacenamiento. Y por último, no nos olvidemos de exportar la referencia. Vamos ahora al archivo about, ya que tenemos que importar la referencia de almacenamiento que hemos creado. Y voy a copiar también y pegar el último método que utilizaremos de Cloud Firestore, el método actualizar documento. Voy a modificar el método agregar dato combinando los métodos de almacenaje y la base de datos. Con la primera línea creamos una referencia a Cloud Storage con child y guardamos el archivo compute. Con la segunda obtenemos la URL de descarga con la función getDownloadURL. Voy a guardar y aprobar la función. Selecciono una imagen, la abro, introduzco los datos, en este caso Thanos, y thanos@correo.com, y pulso en guardar, compruebo que se ha añadido correctamente. Para finalizar el ejercicio, con esta última función, voy a añadir una bonita barra de progreso de Bootstrap debajo del botón guardar para observar el progreso de la carga. Añado a la clase un margen top superior de 4 para separarlo un poco del botón. Voy a copiar y a pegar en la parte de data la variable progreso para la barra con el mismo nombre.
Necesitaré realizar importaciones, por una parte Firebase y por otra el método actualizar documento, que yo lo había hecho antes, pero que sería ahora cuando realmente lo necesito. Y por último, la función combinada de guardar un archivo en Cloud Storage y la nueva de actualizar la base de datos de Firestore. Compruebo que funciona correctamente. Selecciono una fila y pulso el botón Editar y aparece el botón Actualizar. Voy a cambiar la imagen, selecciono una nueva imagen, la abro y actualizo. La barra de progreso está funcionando y la imagen se ha cambiado. Voy ahora a modificar los datos. Selecciono una imagen otra vez, escribo los nuevos datos, Ironman y el correo de Ironman, actualizo y vemos que la base de datos se ha actualizado. Esta función es la misma que tenemos en el ejemplo de la página oficial de Firebase. La función hace un cálculo del porcentaje de bytes mostrando el progreso de los datos y entra en un switch case. Por un lado tenemos el caso pausa y por otro lado el caso ejecutándose. Cuando finaliza la subida, muestra la localización de nuestro archivo. Para la función actualizar, a través de la referencia elemento, que pasamos a actualizar documento, actualizamos la base de datos con los nuevos datos. En la página oficial puedes ver el método actualizar documento. Y hasta aquí este video tutorial. Gracias por ver esta serie de vídeos. Hasta pronto.